Es algo difícil de decir, pero lo que tuve fue una experiencia bastante extraña. Ocurrió en el funeral de mi cuñada Patricia. Cuando el sacerdote terminó los cánticos, me susurró un mensaje de Patricia. Por supuesto, tal cosa es imposible en la realidad, y yo era escéptica. Es más, si fuera un mensaje para parientes consanguíneos, podría entenderlo. ¿Pero por qué yo? Patricia y yo teníamos una relación distante. El mensaje de Patricia fue impactante. Inmediatamente llamé a la policía y llevó a la ruina a la familia. Me llamo Berta Fatti y tengo 28 años. Me casé hace 2 años con el heredero de una confitería tradicional. Mi marido se llama Ricardo Fatti. Tiene 30 años. La familia Fatti es una familia prestigiosa con 150 años de historia. Acabé casándome en una familia así porque conocí a Ricardo en la universidad. Ricardo, un poco playboy, me cortejó insistentemente, y al final cedí y empecé a salir con él. Una vez que empezamos a salir, me pareció serio y maravilloso, y me enamoré cada vez más de él. Al principio pensábamos casarnos al acabar la carrera, pero la familia de Ricardo no lo aprobaba. A Ricardo incluso le obligaron a tener encuentros concertados. Una vez sugerí que sería mejor que rompiéramos, pero Ricardo me dijo, «Espera, ya les convenceré». Un día, mi suegro cayó enfermo. Sabiendo que no duraría mucho, decidimos casarnos. El último deseo de mi suegro era ver a Ricardo casado. Siempre le había gustado y no se oponía a nuestro matrimonio. Las que se oponían eran mi suegra y mi cuñada Patricia, pero como cabeza de familia, se respetó la última voluntad de mi suegro, así que me casé arrastrando estas angustias. Unos meses después de la boda, mi suegro falleció. Ahí empezó mi infierno. Hasta entonces, no había hostilidades manifiestas frente a mi suegro, pero ahora hacían lo que les daba la gana. Los malos tratos de mi suegra eran especialmente graves. ¿Cuándo vas a dejar tu trabajo? ¿No te acuerdas cuando te dije que no tenía intención de dejarlo cuando nos casáramos? ¡Qué descarada! ¿Qué clase de educación has tenido? No tiene nada que ver con mis padres. Mi suegra quería que dejara mi trabajo y me convirtiera en ama de casa. Antes había criadas, pero todas habían dimitido. Así que quería que me encargara de todas las tareas domésticas. Limpiar una mansión tan grande es más que un día de trabajo. También quería que me ocupara de Patricia, que vivía con nosotros. Patricia era frágil y siempre estaba recluida en casa, pero ser frágil no significaba que fuera mansa. Como una madre, como una hija, era dura conmigo. ¿No estás intentando apoderarte de esta casa? Eso no sucederá. Podrás engañar a Ricardo, pero no a mí. Yo no engaño a nadie, ni tengo intención de apoderarme. No sé nada de eso. Puedo ver a través de ti. Vete de una vez. Entonces Patricia empezó a toser. Mi suegra, que pasaba por el pasillo, entró corriendo. ¿Qué le has hecho a Patricia? ¿Qué le has hecho a Patricia? Pobre Patricia, ¿cómo puedes comportarte así con tu cuñada enferma? Lo siento. Replicar solo alarga el sermón. En momentos así, asumir la culpa y cargar con ella era la salida más rápida. Este tipo de acoso por parte de mi suegra y Patricia era cotidiano. Mi suegra intentó convertirme en una sirvienta y Patricia intentó echarme de casa. Yo quería hablar con Ricardo de esto, pero después de que su padre falleciera y él se hiciera cargo del negocio familiar, estaba demasiado ocupado y casi nunca estaba en casa. También fue una época importante para mi trabajo. Me hice conservadora justo después de acabar la universidad. Actualmente trabajo en un museo. Desenterraron un documento que actualmente es el centro de atención de la comunidad académica, y yo estaba ayudando en su restauración. Una vez restaurado, seguramente atraería a muchos visitantes al museo y revitalizaría la zona. Me entusiasmó participar en semejante obra. Aunque investigo aquí, también espero hacerlo en el extranjero en el futuro. Por eso, cuando me casé con Ricardo, le dije que no sería ama de casa ni podría ayudar en el negocio familiar. Ricardo apoyaba mi ambición de trabajar en el extranjero, así que pensé que no habría problemas con nuestro matrimonio. Pero su familia no tenía ni idea de mis planes. Les has dicho que algún día quiero trabajar en el extranjero, ¿verdad? Tu madre lo entiende, ¿verdad? Sí, lo saben. Está bien, no pasa nada. Lo dijo tan despreocupadamente. No hay nadie menos digno de confianza que alguien que repite 2 veces las mismas palabras cuando son importantes.
Hemos tenido esta conversación varias veces desde que nos casamos. ¿Le has dicho a tu madre que no pienso dejar el trabajo? Todavía no. Últimamente estoy muy ocupado. Lo entiendo, pero es algo sin importancia. Podrías llamar o algo así. Creo que lo entendería si hablaras con ella. No me escucha para nada. Sí. Sus respuestas eran rápidas, pero Ricardo nunca llegó a hablar con su madre de ello. Probablemente, los problemas entre suegra y nuera le resultaban demasiado molestos. Cada vez que me veía regañada por mi suegra, abandonaba la escena como si huyera. No tenía intención de hablar de ello. Como si mi suegra no fuera suficiente problema, Patricia también me causaba angustia. Patricia fue hospitalizada un año después de nuestra boda. Tuve que visitarla en el hospital casi a diario. Le entregaba cosas de mi suegra a Patricia y le llevaba la colada para que la lavara. Ese era mi trabajo. Pero cada vez que Patricia me veía, mostraba su disgusto. En resumen, éramos como perros y gatos. Estaba claro que yo le caía mal a Patricia. Así había sido desde antes de casarnos. Recuerdo el día que visité a los Fatis para presentarme. Patricia, gracias por dedicarme tu tiempo hoy. Espero con impaciencia nuestro futuro juntas. Si piensas casarte con esta familia, déjalo. Patricia inclinó la cabeza y me miró como si me estuviera evaluando. ¿Por qué no encajas con nosotros?, dijo riéndose burlonamente. Mentiría si dijera que no pensé en la cara de Patricia cuando Ricardo me propuso matrimonio. Pero la idea de no casarme por Patricia me resultaba demasiado frustrante. Así que acepté la propuesta. Tenía que recordarme a mí misma que me iba a casar con Ricardo, no con Patricia. Cuando nos prometimos y fui de visita como su prometida, la actitud de Patricia fue terrible. ¿Estás detrás de nuestra herencia? Alguien pobre como tú no debería estar aquí. Seré pobre, pero quiero a Ricardo. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! No puedo creer que puedas decir algo tan cliché. Desde entonces hasta que registramos nuestro matrimonio, me opuse constantemente. Hubo muchos días en los que lloré, pensando que quizá debería cancelar la boda. Al final, fue el padre de Marcos quien les convenció y pudimos casarnos. Pero después me sentí odiada. Sus miradas estaban llenas de aversión. Una vez le comenté a Ricardo que a lo mejor pensaban que se lo llevaban, pero él lo negó. Eso no es posible, Patricia y yo no estamos tan unidos como hermanos. ¿En serio? Sí, nada cercanos. Entonces, ¿por qué les caigo tan mal? A lo mejor es que físicamente no me soportan. Esa era la única explicación que se me ocurría. Un día, después de terminar la colada, doblarla ordenadamente y entregársela a Patricia, la encontré agarrándose el pecho de dolor. Patricia, ¿estás bien? No me toques. Cuando me acerqué a ella, Patricia me rechazó con vehemencia. Me sacudió la mano y me miró fijamente. No me rendiré hasta que Ricardo y tú os divorciéis. ¿Qué dice? Recupérate y vuelve a casa. Déjame en paz. Eres tan irritante, dijo arrojándome algo que tenía cerca. Estar cerca de mí parecía subirle la tensión, y empecé a pensar que sería mejor que dejara de visitarla. Estaba preocupada por ella, a pesar de nuestra mala relación. Era evidente que la salud de Patricia se deterioraba día a día. Mi presencia parecía estresarla y empeorar su estado. Creo que sería mejor que la visitaras tú en vez de yo. ¿Para qué me das órdenes? No, es solo que mis visitas parecen irritarla y me temo que estoy empeorando su estado. Yo también lo pensé y se lo dije, pero por alguna razón ella insiste en que vengas. ¿Qué? No lo entiendo. Era la propia Patricia la que me quería en el hospital. Es que no soporta la idea de que yo esté a cargo en casa mientras ella no está. Pero yo no quiero estar al mando. Por favor, dile que si se lo digo, tendré que entregar las cosas yo mismo. Estoy demasiado ocupada para eso. Piensa que eres la criada y adelante. Mi suegra siempre decía estar ocupada, pero hoy tenía tiempo para sus uñas. Al final, seguía siendo yo quien tenía que visitar el hospital de Patricia antes o después del trabajo. Con mi trabajo, los madrugones, las tareas domésticas, las visitas al hospital y acompañar a mi suegra a las visitas sociales en mis días libres, mi cuerpo se estaba viniendo abajo. Un día, nada más llegar a casa, me desplomé con fiebre alta. Pero mi suegra, en vez de preocuparse, me dijo, en serio, que no era más inútil.
Me pregunto por qué Ricardo se casó contigo. Fue un shock. Todos mis esfuerzos pasaron desapercibidos y solo recibí quejas. Ni una palabra de aprecio o preocupación. Apenas estaba consciente cuando por fin llegué. Era de noche y Ricardo me despertó tirado en el suelo de la cocina. Tal vez dándose cuenta de la gravedad, Ricardo me llevó al hospital. Aquella vez, después de 1 hora y 4, me enviaron a casa. Maldije mi cuerpo resistente de camino a casa. Ricardo, conduciendo Jim, me dijo: «Eres sorprendentemente frágil. Te creía más resistente. ¿Y eso, no tienes nada más que decir? ¿Qué quieres decir?». Entonces me di cuenta de que no podía seguir aquí. Estaba agotada. Por suerte, aún no tenemos hijos. Pensé que no era demasiado tarde para empezar de nuevo y cambiar mi vida. Quiero el divorcio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Por favor, separémonos. Déjalo ya. No necesitas hacer esto para llamar mi atención. Hablo en serio. Ricardo, dándose cuenta por fin de que yo iba en serio con lo de querer el divorcio, me pidió tiempo y luego me dejó sola. Así que rellené los papeles del divorcio y se los entregué. ¿De qué estás hablando? Esto es una broma, ¿verdad? Lo digo en serio. Entonces, si por alguna razón Ricardo se llevó los papeles del divorcio a la habitación de su madre, me disgustó que Ricardo se involucrara y confiara en su madre para nuestros problemas matrimoniales. Al cabo de un rato, volvió con una suegra enfurecida. ¿En qué estás pensando? En hacer algo tan desvergonzado. No puedo vivir con una familia antipática. ¿Te das cuenta de cómo nos hará quedar este divorcio de cara al mundo exterior? Obviamente, a mi suegra le preocupaban más las apariencias y no quería que nos divorciáramos. Haré lo que haga falta. Incluso iré a los tribunales, pero quiero este divorcio. Hice todo lo posible por transmitir mi deseo de separarnos. La discusión se alargó hasta altas horas de la noche. Entonces llegó una llamada telefónica. Era del hospital de Patricia. Su estado había empeorado y se encontraba en estado crítico. La discusión quedó en suspenso y todos nos dirigimos al hospital. Allí me enteré por primera vez de que Patricia tenía un cáncer terminal. Había sospechado algo porque su pelo parecía una peluca, pero no podía preguntar. Patricia nunca me hablaba de su enfermedad, y Ricardo tampoco lo entendía muy bien. Mi suegra siempre me decía que no era asunto mío, así que no podía preguntar. Pero nunca pensé que hubiera llegado a tanto. El médico dijo que esta semana sería crítica. Mi suegra rompió a llorar y estaba claro que no era el momento de hablar de divorcio. Yo también me sentía deprimida y ya no podía sacar el tema del divorcio con Ricardo. Los días siguientes, hasta el fallecimiento de Patricia, fueron tranquilos. Decidí aplazar el divorcio hasta que las cosas se calmaran después del funeral. Ocurrió algo extraño. El cura, que había terminado de cantar, me miraba fijamente. Sentí curiosidad, pero en ese momento no dijo nada, así que no le di importancia. Sin embargo, durante la comida posterior al funeral, mientras servía al cura, este me susurró: «Perdone, es difícil decirlo, pero Patricia desea hablar con usted». ¿Qué? Me quedé helada. El sacerdote dijo que no podía ver claramente a los espíritus, pero que podía sentir su presencia y oír sus voces. Nunca me había encontrado con alguien así y no podía creerle fácilmente. No bromees conmigo, por favor. Si te cuesta creerlo, puedes probarlo. Luego habló de mis visitas diarias al hospital. Evidentemente, ni mi suegra ni Ricardo le habrían contado esas cosas al cura. ¿Qué quiere decirme Patricia? Dice que debes abandonar esta casa cuanto antes. Me lo dijo repetidas veces cuando vivía. Pensar que seguía intentando decírmelo incluso siendo un fantasma era casi risible. Pensé que el cura debía conocer nuestra situación familiar. De ahí sus palabras. Lo había pensado, pero lo que el cura dijo a continuación se hizo realidad. Si no quieres salir de esta casa, compruébalo por ti mismo. Verlo por mí mismo. Fui a la habitación de Patricia, como me indicó el cura, y encontré una llave. Era para un pequeño espacio de alquiler, similar en tamaño a un armario de monedas. Me dijeron que mirara en secreto y abrí el espacio solo. Dentro había una sola carpeta. ¿Qué es esto? Era el libro de contabilidad secreto de la confitería. Después de que el anterior propietario, mi suegro, cayera enfermo, mi suegra se hizo cargo de la contabilidad.
había estado desviando parte de los ingresos para sí misma e incluso evadiendo impuestos. Se lo enseñé a Ricardo y lo comenté con él. Maldita sea, ¿en qué estaba pensando Patricia? ¿Lo sabías? Por supuesto, estaba al tanto con mamá. ¿Por qué harías algo así? Porque nuestra familia está endeudada. ¿Por qué? Mi suegra tenía la costumbre de gastar extravagantemente en compras, spas y demás. Ricardo había heredado este rasgo, derrochando en artículos de diseño y cambiando frecuentemente de coche a su antojo. Preocupado, mi suegro había tenido la intención de confiar a Patricia la gestión del dinero, pero de alguna manera mi suegra había asumido ese papel. Pero sin dinero, ella no podía disfrutar de sus compras favoritas, así que también se llevó a cabo un despido masivo de empleados. Ni siquiera eso fue suficiente, y tuvieron que despedir a las empleadas del hogar. Personalmente, pensé que tendría más sentido despedir a los empleados antes que a las criadas, pero para mi suegra, los empleados eran prescindibles. Los empleados que quedaban estaban sobrecargados y la calidad del trabajo disminuía. Supongo que solo conservaban a los que estaban dispuestos a trabajar por salarios bajos. Su egoísmo en beneficio propio me parecía imperdonable. Sin embargo, me preguntaba por qué Patricia me lo había contado a pesar de la antipatía que sentía por mí. Entonces caí en la cuenta. Los intentos de Patricia de impedir mi matrimonio y echarme después eran para evitar involucrarme. Me sentí patética. Patricia había intentado protegerme todo el tiempo. Si este dinero secreto salía a la luz, el negocio familiar se enfrentaría a una reacción pública. Probablemente no quería involucrarme. Quería que me fuera sin saber nada. Su insistencia en mis visitas diarias al hospital probablemente aceleraría mi partida. Probablemente planeaba sacar a la luz el dinero secreto después de mi marcha. Pero como me quedé más tiempo del previsto, recurrió a decírmelo a través del sacerdote que había elegido para que confiara en mí. Temiendo que la clave pudiera ser descubierta y encubierta por Ricardo o mi suegra, Patricia parecía saber que me estaba planteando el divorcio. El cura también me dijo: Patricia dice que si lo publicas en mi nombre después del divorcio, no te molestará. Me emocioné hasta las lágrimas, al darme cuenta de que ella había pensado tanto en mí. Si lo hacía a escondidas, se notaría. Era cuestión de tiempo que me descubrieran. Me apresuré a denunciarlo a la policía. Primero detuvieron a Ricardo, el actual presidente, acusado de malversación y evasión fiscal. Como su esposa, también me interrogaron. La policía sospechaba bastante de mi condición de familiar. Sin embargo, se demostró que mi suegra lo había estado haciendo unilateralmente incluso antes de que yo entrara en la familia, lo que me libró de toda sospecha. Inevitablemente, el asunto se convirtió en un gran problema, y se publicó en algunas revistas semanales como un escándalo de evasión fiscal en el que estaba implicada una prestigiosa confitería. Es culpa tuya. Nada de esto habría ocurrido si no lo hubieras denunciado a la policía. Encontré pruebas de un delito. Era mi deber denunciarlo. Ahora la familia Fati está arruinada. ¿Cómo vas a arreglar esto? Ricardo rompía a llorar. Los guardias se lo llevaron para juzgarlo. Los papeles del divorcio fueron aceptados y pude divorciarme con éxito. Más tarde, a mi suegra, que se encargaba de la contabilidad, también se le solidificaron los cargos y fue detenida. Por favor, ayúdame a limpiar mis cargos. Por favor, tienes que expiar adecuadamente tus delitos. Es por el bien de tu difunto marido y de Patricia. Eso no me importa. Los vivos son más importantes. Solo di una palabra de que tu suegra no estuvo involucrada, y todo estará bien. No puedo hacer eso. Temía que la arrestaran al día siguiente. Mamá, esto es lo que llaman cosechar lo que siembras. Por favor, no me abandones. Era asombroso que ella, que me había atormentado durante tanto tiempo, me pidiera ayuda. Al final, la detuvieron al día siguiente. La policía me llamó varias veces para interrogarme. En aquella casa, sin criada, yo era la única que podía testificar. No sabía nada. Así que no podía ser de mucha ayuda en la investigación. Cuando se lo dije a la policía, me enseñaron el expediente de Patricia. El expediente encontrado en el local de alquiler había sido confiscado por la policía. Para mi sorpresa, Patricia había detallado meticulosamente la información del expediente para que no me molestara. Mi suegra afirmaba que se trataba de un expediente falso creado por mí.
Teniendo en cuenta que Patricia y yo estábamos en malos términos y que la policía estaba investigando su autenticidad, no es falso. Patricia me llamó deliberadamente a propósito. Decir esto en voz alta me hizo sentir aún más la torpe amabilidad de Patricia. No pude evitar echarme a llorar. La autenticidad del expediente se confirmó mediante un análisis caligráfico. Las mentiras de mi suegra no hicieron más que aumentar sus acusaciones. Cuando la visité en el centro de detención, había adelgazado. Se limitó a mirarme con resentimiento sin decir una palabra. Aunque la vi llorar cuando me fui, parecía arrepentirse un poco de lo que había hecho. La transformación que el dolor puede causar en una persona me horrorizó. Cuando todo se calmó, recibí una carta. Era de mi suegra. Esperaba una carta llena de resentimiento, pero me sorprendió encontrar una disculpa. Una disculpa para mí no cambiaría nada. Probablemente estaba mostrando remordimiento para ganar ventaja en su juicio. Estaba previsto que yo testificara ante el tribunal el día del juicio. He visto a mi suegra ir a salones de manicura y spas muchas veces. Me hicieron llevarla más de una vez. Testifiqué sobre eso. Mi suegra me miró, estupefacta. Probablemente pensó que la carta cambiaría mi declaración. Mi suegra me trataba como a una criada. Despidieron a todas las criadas y ayudantes, y ella intentó utilizarme como sustituta. También despidieron a muchos empleados. Oye, no digas cosas innecesarias. Se levantó, pero el juez le ordenó que se sentara en silencio. Había declarado que cometió evasión fiscal por necesidad debido a las deudas y a los gastos médicos de su hija, pero se determinó que lo hizo para obtener un beneficio personal. Cuando salí de la sala, ella lloraba y me miraba fijamente. Fue la última vez que vi a mi suegra. Por supuesto, mi suegra y Ricardo fueron declarados culpables y tuvieron que pagar impuestos adicionales, incluidas multas como recargos e intereses de demora. Mi suegra, agobiada por las deudas, no podía pagar. Así que, en última instancia, Ricardo tuvo que hacerse cargo de todos los pagos. Sin embargo, a Ricardo, incapaz de pagar, le embargaron la casa y lo perdió todo. Fue el expediente que dejó Patricia lo que lo dejó todo al descubierto. Al parecer, tras salir en libertad condicional, Ricardo y su madre se reunieron. Se convirtió en una discusión desagradable, aparentemente fuera de control. Es culpa tuya por no protegerme. Tú empezaste. Mamá, perdí a Berta por esto. ¿Y qué pasa con esa mujer? Todo es culpa suya en primer lugar. No hables mal de Berta. La quería de verdad. Provocaron una escena en la tienda y al final las echaron. Viviendo sola, mi suegra fue acosada por algunos medios de comunicación, que parecían volverse neuróticos. Los reporteros llegaron a presentarse en su lugar de trabajo, un supermercado, revelando su pasado como propietaria de una prestigiosa confitería. Al final tuvo que dejarlo. Ahora parece sufrir depresión y recibir asistencia social. Así, la prestigiosa confitería con 150 años de historia llegó a su fin. Ricardo y su madre tenían deudas enormes, que les llevaron a la quiebra. Al parecer, debían una cantidad importante a varios parientes y ahora luchan por devolverla. Ricardo compareció una vez ante mí. Era año nuevo y yo estaba en casa de mis padres. No le había dado a Ricardo mi dirección actual ni mis nuevos datos de contacto, así que visitó la casa en la que sabía que pasaría las vacaciones. Mamá ya está un poco senil, es duro. ¿Y qué? Tengo que pagar deudas y no puedo permitirme ingresarla en un centro. No hay nadie más que la cuide. ¿Qué? No me estás pidiendo que cuide de ella, ¿verdad? Ah, ya lo tienes. No tengo a nadie más a quien pedírselo que a ti. Berta, Ricardo y su madre eran rechazados por sus parientes, lo que les dejaba sin nadie a quien recurrir, pero era absurdo pensar que podían confiar en mí. ¿Cómo puedes pedírmelo a mí? ¿Crees que me ocuparía de tu madre? Además de la evasión de impuestos, sabes que en esa casa me maltrataban constantemente, ¿verdad? ¿Alguna vez me defendiste? Mientras descargaba mi ira, Ricardo pareció comprender por fin que no podía contar conmigo. No hay nadie más, familiares, amigos, todos me han dado la espalda. Es la consecuencia de lo que hicisteis tú y tu madre. Me arrepiento de no haber tenido una mejor relación con Patricia. En cuanto a mi trabajo, por desgracia, el hecho de que la policía me llamara a menudo provocaba rumores en el trabajo, y pronto me trasladaron a otro departamento, incapaz de realizar investigaciones.
Decidí dejar la empresa. De hecho, Patricia influyó en esta decisión. Heredé una parte de su patrimonio en alquiler. Junto con el expediente, había una libreta de ahorros y un sello. Ella había dejado una nota. Si acabas divorciándote, usa esto para dar un paso adelante. La nota me daba las gracias por cuidar de ella y me animaba a seguir adelante. No me había dado cuenta, pero no podía creer que hubiera recibido algo así. Volví a visitar al cura para ver si podía hablar con Patricia una vez más, pero Patricia ya no estaba a mi lado. Los sentimientos de la difunta son su máximo esfuerzo. Acéptalos con gratitud y utilízalos en tu beneficio y en el del mundo. Decidí ir a por todas y estudiar en el extranjero. No cuando llegara el momento, sino ahora. Quería ser investigadora y contribuir al mundo. Ahora trabajo duro sola en el extranjero. La familia Fati era terrible, pero conocer a Patricia me permitió dar un paso adelante antes de tiempo. Le estoy agradecida por darme ese valor.